llegaron. Le dijeron, Señor, nos diste poder, nos encomendaste, nos dijiste que fueran y funcionó. Pudimos hacerlo. Logramos ver, logramos hacer la misión que nos diste, porque cuando Dios nos envía a hacer algo, cuando Dios nos da un llamado para hacer algo, Dios nos da la provisión para hacerlo. Dios nos da la capacidad sobrenatural para hacerlo. Dios nunca te va a pedir que hagas algo si no te da las herramientas, los recursos, los dones, los talentos, la capacidad sobrenatural para que los hagas. Cada vez que, muchas veces, yo veo a mi esposo decir, yo doy gracias al Señor, porque lo que yo sé que he hecho en el Señor, lo he hecho por el poder de Dios y no por mis fuerzas. Y lo he hecho por la sabiduría de Dios y no por mi sabiduría. Y el pastor Omar siempre está glorificando a Dios. Y yo me uno a esa glorificación que él hace, porque yo veo la manera sobrenatural en la que Dios le usa, porque no es por sus fuerzas. Cuando él entró a estudiar en el seminario, me dijo, yo sé que yo me tengo que esforzar más que todos ellos. Todos estos han estudiado, casi todos tenían carreras universitarias, por lo menos habían empezado. Mi esposo solamente había hecho un técnico, porque no había querido estudiar. No porque no tuviera capacidad, no había querido estudiar. Él ya ha hablado en reiteradas ocasiones que no le gustaba para nada estudiar. Pero hemos sido testigos de la manera sobrenatural en que Dios ha obrado a través de él. A veces mi esposo habla y yo me quedo así, y digo, ¿de dónde sacan eso? ¿Cómo puede tener esa sabiduría para analizar lo que está pasando? ¿De dónde saca eso? Y yo sé que es del Señor. Y lo mismo estaba pasando con los discípulos, que ellos llegaron con un regocijo tal, porque están diciendo, Señor, funcionó. Pudimos hacerlo en tu nombre, pudimos lograr hacer eso. A veces nosotras tenemos algo que hacer. Dios ha puesto algo grandioso para hacer en nuestra vida. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa mucho, Señor, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo llegar a hacer eso, pero las cosas salen. Hay muchas veces que estamos haciendo cosas para el Señor, que el Señor ha puesto en mi corazón para hacer. Y llega un punto, el Señor siempre me lleva, en mi caso personal, a un punto en el que parece que nada va a salir. Y en el que yo tengo que ir de rodillas y decirle, Señor, si tú no preparas y haces esa actividad, yo no lo puedo hacer. Dios puso en mi corazón, vamos a hacer tal cosa en la iglesia. Yo no sé, es algo que Dios ha puesto en mi corazón. No es algo, y tiene que ver con el llamado de Dios. Dios hace llamado a cada persona. En mi caso particular, el llamado y la manera en que Dios me usa, Dios pone visión y me dices, hay que hacer tal cosa. Pero me piden cosas tan difíciles para mí hacer, en el contexto en el que estamos, en el contexto en el que estoy. Recuerdo en Zulueta, cuando puso en mi corazón, vamos a hacer un campamento de jóvenes y vamos a traer jóvenes de otros lugares, y necesitamos un avivamiento espiritual. Necesitamos que la iglesia aprenda a dar, y necesitamos priorizar a Dios, y necesitamos aprender a dar donde no tenemos. Pero era un lugar, era un momento, mis hermanas, cuando nadie tenía ni siquiera una lata de azúcar para dar arroz, cuando te estamos pasando por un momento especial tan difícil, que cuando yo le dije la visión que el Señor me había dado a una hermana de la fe, la hermana que estaba dirigiendo a los jóvenes en ese momento me dijo, no. Su primera respuesta fue, no, olvídalo, Dalis. No podemos hacer eso. En esta iglesia es muy pobre, nada, no tenemos para comer nosotros. ¿Cómo vamos a traer jóvenes de otros lugares para que estén 2 días y les vamos a dar comida? ¿De dónde? Nosotros no tenemos recursos. La primera respuesta fue no, rajado.
Esa hermana fue la hermana Álida Ojito. Y solamente le dije, mi hermana, yo te pido que no me digas no. Ora y pide la dirección del Señor y muéstrale al Señor. Y que el Señor te muestre si podemos o no podemos, o por lo menos que el Señor lo confirme en tu corazón. Como a los 2 o 3 días decía mi hermana, yo no sé de dónde vamos a sacar, pero vamos para adelante con esto. Mi hermana, quiero decirle que eso ha sido una de las cosas más gloriosas que nosotros hemos hecho. La hermana Ivonne y María Elena son testigos de eso. Nosotros y el hermano Roberto, nosotros hicimos en pleno periodo especial en Cuba, en la iglesia de Zulueta, donde era la iglesia más pobre probablemente de toda Cuba. Quizás hubiera otra más pobre, pero no sé cuál era. Le llamaban en ese entonces la Cenicienta de las iglesias, porque las dificultades tan difíciles y pocos recursos, mi hermano. Cuando nosotros logramos traer jóvenes de otros lugares, los albergamos, a las hembras en un lugar y los varones en otro, le dimos comida en esos días. Y el último día, el domingo, en el culto, los jóvenes empezaron a llorar y el poder del Señor, el Espíritu Santo, estaba obrando en tal manera que decían, no nos queremos irnos de este lugar, que denos harina para comer, lo que sea, pero no nos queremos ir de este lugar. Ese fue el comienzo del avivamiento y del despertar espiritual en la iglesia de Zulueta. A partir de ahí las cosas empezaron a ser diferentes, porque aprendimos a mirar que cuando el Señor nos envía a hacer algo, cuando el Señor te pide que haga algo, tú no puedes confiar en tus riquezas, en tu poder, en lo que tienes a mano, en lo que puedes hacer. No tienes. Dios siempre te va a mandar a hacer algo que es superior a ti, gloria al Señor, que tiene que ver con su fuerza y no tiene que ver con la tuya. Y es lo que estaba pasando con esos discípulos. Y al final, cuando salimos de Zulueta, el día que íbamos saliendo de Zulueta, el último día en que el pastor fue y dio su mensaje en escuela dominical y impartió su Santa Cena, que ya veníamos para este país, cuando íbamos subiendo la loma de la Huacacoa, mi esposo iba manejando el carro, me mira y me dice, ¿qué sientes? Habíamos pasado 10 años y medio en un lugar duro de verdad, y habíamos pasado todo tipo de vulnerabilidades y estábamos en un momento crítico. De hecho, ya yo estaba saliendo enferma, ya yo tenía cáncer cuando eso, y yo no lo sabía, pero ya yo salía enferma. Era parte de toda la vulnerabilidad a la que había estado expuesto mi cuerpo. Y cuando mi esposo me pregunta, ¿qué sientes? Mi respuesta fue como la de esos discípulos. Misión cumplida, Señor. Lo pudimos hacer en tu nombre. Gloria a Dios. Pudimos en tu nombre, Señor. Un regocijo grande. Una mezcla de tristeza porque nos estábamos yendo de un lugar que amamos y queremos muchísimo. Pero un regocijo grande. Misión cumplida. Funcionó.